Yexemesh. Mi nombre es Anis Agiev y mis hobbies son jugar ping pong, broncearme cerca al caño, bailar música disco y los fines de semana grabar podcast. Y esto es Lecciones Culturales de Estados Unidos para beneficio del glorioso Distrito Podcast. ¡Nice! Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión vengo a hablarles, como ya habrán intuido a partir del título de este episodio, sobre el magnífico Sacha Baron Cohen, pero en especial por la película que realizó hace 14 años, Borat. Se preguntarán, Pero Al, ¿por qué estás hablando de una película que se estrenó hace 14 años? y bueno, la respuesta fundamental es que, pues aprovechando que mañana, viernes 23 de octubre, se estrena la segunda parte de esta historia, quise dar como un recorderis de esta película que en el 2006 no dejó indiferente a ninguno de sus espectadores. Es decir, sí hubo opiniones divididas en los distintos festivales donde se presentó. Algunos la odiaron y aún la repudian, pero otras personas como yo les resulta admirable el trabajo que se hizo en esta producción. Y bueno, aprovechando como la ocasión, en Alternativos decidimos traer la historia de la película Borat, cuyo pues título original era un larguero, era como Borat, Lecciones Culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán. Entonces, así que no me lo aprendo. Pero bueno, la cosa es que en esta historia, película documental, falso documental o no sé, se cuenta la travesía del señor Borat Sagiev, que es un reportero kazajo, que viaja a los Estados Unidos para aprender de la cultura y de alguna manera volver a su país y replicarla, ¿no? Entonces se mete en unas situaciones sumamente, digamos, particulares que dentro de la película son un disfrute porque maneja un humor de muy buena calidad. Pero bueno, todo esto empezó con el desarrollo del personaje Borat, que eso empezó en 1996. Poco a poco, pues, Sacha Baron Cohen le fue dando como forma a este personaje y posteriormente en el 2000, cuando Sacha Baron Cohen empezó su programa de The Ali G Show, el cual vi por primera vez en un canal de parabólica en Sony y que desde ahí me pareció brillante la forma en que hacía humor. Estrenó en el 2000 y ya para el 2006, bueno, son 6 años de desarrollo de un personaje, de una temática, de un tono, que bueno, de eso es precisamente lo que vamos a hablar. Estrenó una película después de haber también hecho una película de uno de sus personajes, que era precisamente este rapero Ali G. Sacha Baron Cohen en realidad tiene varios personajes de los cuales voy a hablar a lo largo de este podcast. Entre ellos están pues el mencionado Borat, porque el tema central de este podcast es la película y en especial ese personaje, pero también tocar como partes de The Ali G Show, en este caso de su personaje Ali G, el cual apareció, no sé si recuerdan, en un video musical de Madonna en la canción Music. Y también de Bruno, que es como un diseñador de modas que también tiene una película. Entonces, bueno, ese entre otros de sus personajes, que por ejemplo está otro que es el dictador. En su película El Dictador él se llama el general Aladdin, pero bueno, no tocaré de pronto mucho esa parte, que es como el tema de las películas con guión que ha hecho Sacha Baron Cohen, sino en especial de Borat. Pero bueno, ¿por qué Borat es importante? Bueno, Borat se presentó como una película documental que se desarrollaba en Kazajistán, pero en realidad la película fue filmada en Rumanía, que contaba la historia de un reportero kazajo que viajaba a Estados Unidos para aprender de la cultura estadounidense, pero entonces con el trasfondo de que era una persona pues de un país en el Medio Oriente y que tiene pues unas tradiciones muy distintas. Entonces era la historia, o presentaba la historia de precisamente una persona de esas características en medio de la cultura estadounidense. Al intentar precisamente esto de entender la cultura estadounidense, pues este personaje Borat Sagiev se mete en situaciones bastante curiosas e hilarantes. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre va a una escuela de conducción, empieza como a tener interacciones con los distintos personajes, en este caso, por ejemplo, con la persona que le está enseñando, demostrando como su carácter, no sé, es decir, Borat tiene una personalidad que yo podría definir como
como, no sé, racista en alguna parte, de pronto un tanto misógino, o bueno, no tanto como misógino, sino machista. Bueno, porque hay una diferencia circunstancial entre esos dos términos, y es que el misógino en realidad profesa como un odio a la mujer, mientras que el machista simplemente cree que el hombre está por encima de la mujer. Entonces sí hay como una diferencia. Entonces en este caso Borat es más machista que misógino, pero también es pues como les decía, es racista, es antisemita, es no sé, homófobo, es xenófobo. Pero bueno, digamos que dentro del desarrollo de esta película slash documental, y ya les explico por qué es como un documental, él demuestra el por qué es ese personaje así, ¿no? Hay que tener en cuenta que, y hay que hacer la aclaración antes de desarrollar todo este episodio de podcast, es que, digamos, esta película puede que no sea para todo el público. Es decir, si... ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolores similares? Sí, señor. No, mentira, si usted es una persona de pronto que no tolera cierto tipo de humor, que de pronto es muy sensible ante ciertos temas, pues de pronto esta película no le vaya a gustar o le resulte difícil de ver. También si de pronto no es capaz de como de soportar un poco de incomodidad o de pena ajena, esta película definitivamente no es lo suyo, porque aquí se van a exponer pues situaciones a veces que en lo personal pienso que se han ido al extremo y que han puesto incluso la vida de este actor, de este artista en peligro. Pero bueno, como les decía, en ese caso de la escena donde está con la persona que le está enseñando a conducir, le dice como, oye, allá va una mujer conduciendo. Entonces le dice Borat al instructor, vamos a seguirla. Entonces el man dice, no, ¿cómo se le ocurre que la vamos a seguir? Entonces le dice el hombre, sí, claro, de pronto podemos practicar el acto sexual con ella. Entonces, no, eso aquí no pasa. Aquí las mujeres deciden con quién tener sexo. Entonces el hombre dice como, ¿qué? Y como que dentro de todas estas situaciones que sí resultan ser hilarantes hasta cierto punto, las personas empiezan a responder de maneras muy particulares. Digamos que varias de las escenas, o de las más memorables, porque pues yo vi esta película pues, ya hace mucho tiempo. Yo la vi como 1 o 2 años después de que salió, porque pues sí, definitivamente me la perdí en el cine. Esta película fue un boom. ¡Y hace ¡pum! En festivales porque pues fue disruptora, o sea, como que presentó otros conceptos de hacer humor. Entonces, bueno, dentro de las escenas memorables de esta película, yo creo que hay varias. Por ejemplo, hay una donde tiene que ir a aprender como sobre etiqueta. Entonces, él aprende una cosa y trata de aplicarla y lo hace completamente mal. Entonces, crea unas situaciones sumamente incómodas para las personas que hacen parte de esta situación. ¿Qué es interesante dentro de la película? En la medida en que uno va viendo, sí, como todos los eventos, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y esta gente pues son actores o esta gente sí hace parte de todo este asunto, o simplemente es una persona X al cual le están jugando una broma que muchas veces es muy pesada? Efectivamente, el formato en que está presentada la película es un formato de falso documental, pero no falso documental en el estilo de, por ejemplo, series como The Office, que es como el referente más grande que yo tengo. The Office es una serie que me encantó desde que vi el primer episodio hasta las 9 temporadas que tiene. Y que, pues sí, que el brillante Steve Carell la sacó del estadio, y de ahí salieron varios actores que admiro, sobre todo este señor John Krasinski, el director de A Quiet Place, Un lugar silencioso, no sé, una película donde hay unos marcianos. Bueno, en fin, el punto es que ahí fue donde lo conocí. Y esta serie es un falso documental, pero Borat no es una película de ese estilo, sino que es más del estilo falso documental iraní. Y es que, pues si algunos lo saben o algunos no lo saben, el gobierno iraní tiene prohibido grabar películas que vayan en contra, o sea, que hablen mal del gobierno. Entonces, ¿qué hacían los cineastas iraníes? Lo que hacían era armar una especie de producción que giraba en torno a la filmación de un documental, pero por debajito metían como actores para interpretar ciertos papeles y así pues tratar temas que de pronto fuesen delicados para el gobierno. Entonces se acerca más a eso que a lo que fue The Office, o otro ejemplo de pronto es Parks and Recreations, de la cual creo que hablé cuando hablé de Devs, porque pues ahí hay un actor que me encanta. Entonces, lo que tienen en común estas series, digamos lo que tendrían en común Parks and Recreation, The Office con Borat, es que están realizadas por personas sumamente brillantes. Es decir, Sacha Baron Cohen fue un hombre que se formó en Cambridge, y varios de los productores de The Office y de Parks and Recreation,
que fue algo que me enteré hace relativamente poco que me volví a ver Parks and Recreation. Ellos estudiaban en Harvard, entonces uno decía, wow, esta gente en realidad pues son personas que han estudiado en universidades muy prestigiosas, pero que hacen un humor de una calidad distinta. Es decir, hay un humor de risas enlatadas, que también tuve una discusión, sino como un debate, una conversación con un amigo hablando sobre The Big Bang Theory, donde ese tipo de humor de pronto no era lo mío, sino que mi humor es más como del tipo que es ácido, que tiene como la crítica por debajo. Por eso a mí me encantaban los Simpsons, y hay muchas referencias en lo que hago de ese programa, porque considero que es un humor un poco más inteligente. Entonces, ¿qué hace Borat? Borat mete o sumerge a las personas en una situación que termina siendo muy incómoda, pero que él interpreta de una manera magistral a mi forma de ver las cosas. Y esto es producto de muchos años de entrenamiento, lo que les decía. O sea, él empezó con este personaje en el 96 y 10 años después fue que hizo la película. Entonces se formó un personaje que es capaz de decirle las cosas a las personas de frente y sin miedo como a una retaliación o a una, no sé, reacción violenta. Aunque sí ha pasado en la película, ocurre un par de veces, tanto en el plano de la ficción, es decir, tanto dentro de la narrativa de la película como por fuera, porque pues ellos se ganaron un montón de problemas. Y cuando me refiero a ellos, pues al productor y pues al director y él, y a los personajes, a los actores como tal, que en realidad la película cuenta con 4 actores reales, que son pues Sacha Baron Cohen, están el director del documental que se llama Samat. Este personaje es interpretado por el actor Ken Davitian, y está una comediante que se llama Linel, y pues está la actriz de Guardianes de la Bahía, Pamela Anderson. Ellos son como los únicos 4 actores que hay dentro de esta producción, actores reales, porque en el resto son personas comunes y corrientes, aunque uno obviamente en algún momento uno se llega a preguntar qué tanto de eso es actuado y qué tanto de eso es real como tal. Es decir, con este formato del falso documental, lo que logra Sacha Baron Cohen en su personaje de Borat es hacer que las personas se abran de cierta manera, y que pueden darse al menos 2 casos. Y es que las personas por, no sé, vergüenza, por ser como no ser groseros con este reportero kazajo, lo que hacen es como darle la razón, pero en otras ocasiones sale como que afloran esas opiniones que muchas veces la gente se guarda porque las considera muy dentro de sí, considera que no está bien. Pero, por ejemplo, en el caso del rodeo, pues se hacen comentarios racistas, homófobos, y las personas que lo rodean asienten. Entonces hay una situación muy chistosa porque el hombre canta el himno, bueno, con la música del himno de Estados Unidos canta el himno de Kazajistán. Entonces, bueno, a uno le queda claro que Kazajistán es el mejor productor de potasio, o bueno, el productor número 1 de potasio en calidad. Pero bueno, es una situación sumamente chévere. También hay una donde se reúne con unas feministas. Entonces es donde yo les digo, si de pronto usted es una persona que se ofende fácilmente o que no logra ver que el humor a veces también es como una herramienta para tratar ciertos temas desde otra perspectiva, entonces tal vez la película no sea lo suyo. Pero si usted se mantiene con la mente abierta, pues dele una oportunidad a esta serie, porque, bueno, no a esta serie. Bueno, sí, en realidad Borat fue una serie, es decir, en el programa de The Ali G Show habían segmentos en los que, bueno, aparecía la parte del rapero, que era entrevistando a celebridades, políticos, bueno, con su estilo así como medio rastafari, era muy raro, pero era muy chistoso. Y en medio del programa entonces aparecían, sí, las secciones donde aparecía Borat, entonces él tenía sus propios invitados, y aparecía Bruno, y la película de Bruno, digamos que lleva esto de ese pseudo-realismo, de ese falso documental, a otro nivel. Entonces, por lo pronto yo les recomendaría, si no la han visto, que vean Borat, y si ya vieron Borat y no han visto Bruno, entonces que vean Bruno, porque es una extensión, es como el siguiente paso de ese tipo de humor. Finalmente, ¿qué hace tan especial la película de Borat? Bueno, Borat, al haber empezado como un personaje de una serie que hacía sketches individuales, haciendo entrevistas a distintas personas, pudo haberse convertido en eso, en una recopilación de esos sketches, pero a pesar de que en la película hay un gran aporte de improvisación, la historia logra como hilar una narrativa que da pie a que uno pues siga eso, a una historia. Entonces eso tiene muchísimo valor en la medida en que cuando se improvisa, cuando se usa el recurso de la improvisación, como que está inmerso en unos límites establecidos para que todo tenga coherencia pues con el desarrollo de esa historia, es decir, que siga una narrativa.
Y ahí es donde creo que voy a empezar a responder la pregunta, bueno, no la pregunta, sino la afirmación que hice con el título de este podcast. ¿Realmente Sacha Baron Cohen es un genio? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque en primera instancia, como ustedes sabrán, el sentido del humor es algo que está íntimamente relacionado a la inteligencia. Es decir, si usted o señor o señorita oyente se considera una persona o le han dicho que es una persona que tiene un buen sentido del humor, pues lo felicito. Quiere decir que usted está exponiendo un rasgo que denota inteligencia. Bueno, una inteligencia comunicativa, una inteligencia emocional, pero finalmente es esa inteligencia. Es una inteligencia. ¡Soy intelectual! Entonces, yo considero que el sentido del humor definitivamente le puede dar a uno una idea de que esa persona es inteligente. Y en especial el sentido del humor del señor Sacha Baron Cohen demostraría que el man es un genio. ¿Por qué? Porque como les decía, esto no es una serie de sketches. Lo que hace el man es que crea situaciones en las cuales tiene que improvisar sobre la marcha. Entonces, listo, el man fue a una reunión de feministas y empezó la conversación. Obviamente hay algunas cosas que están en el guión, sí, porque pues no nos digamos mentiras. Los comediantes muchas veces preparan sus programas a partir de ciertos temas. Entonces tienen preparado qué pueden decir, el chiste fácil, sí. Entonces, en este caso, cuando el personaje Borat entra a alguna situación, de alguna manera se hay un nivel de improvisación y un nivel de improvisación alto. Eso es algo que yo valoro mucho y lo valoro incluso en artistas, en comediantes colombianos. Recuerdo que durante esta pandemia tuve la oportunidad de ver como una campaña publicitaria de una bebida alcohólica aquí en Colombia, donde enfrentaban a varios comediantes. Entonces estaban pues como los representantes máximos de estos de los comediantes de la noche, estaba Boyaco Man, estaba Loquillo, estaba Hassam y pues a mí, digamos que me llamó la atención en especial por estos últimos dos. Yo considero que el humor colombiano tiene un peso gigantesco en Latinoamérica, de hecho lo aprecio bastante, desde José Ordóñez, Don Gediondo y otros artistas que pues se me podrán quedar por fuera, pero en especial considero que uno de los mejores comediantes en la actualidad desde hace bastante tiempo es Hassam. Entonces claro, a mí me llamó la atención ver que se iba a enfrentar a otra persona que considero que es un artista muy muy bueno, que es Loquillo. Entonces bueno, ¿por qué los traigo a la conversación? Porque en el capítulo, no sé, final o no sé, en la final de ese enfrentamiento precisamente estaban compitiendo ellos dos, Loquillo contra Hassam, y les tocaba hacer una rutina a partir de como de unas películas aleatorias. Entonces tenían como que adaptarlas al contexto colombiano. Entonces cuando yo empecé a ver eso, yo, bueno, eso no es nada fácil, pero llegan este par de hombres, Hassam y Loquillo, y se crean una rutina como pues ahí en caliente y con unos chistes muy muy buenos. Entonces yo decía, bueno, esta gente tiene un talento increíble. Obviamente yo soy más equipo Hassam, sí, porque soy raza. Y bueno, ¿a qué me refiero con eso? Es decir, Loquillo muchas veces, digamos que su papel más importante es el de un Rastafari y pues el de Hassam es un ñero. Entonces creo que me identifico más como con Hassam, pero no porque sea un ñero, sino porque pues estoy más cerca de eso, de alguna manera. Pero en fin, el punto es que admiro muchísimo más a Hassam. O sea, creo que es mejor comediante teniéndole mucho respeto a Loquillo porque lo que les digo, lo considero sumamente talentoso. Pero entonces yo vi que esta gente era muy brava para improvisar y lograban sacar chistes muy muy buenos muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, pues claro, esto es algo más o menos de lo que me encantó del señor Sacha Baron Cohen. Solamente que el señor Sacha Baron Cohen tiene la particularidad de que lo hace a nivel global, con un contexto de humor globalizado que me pareció sumamente brillante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? De cierta manera, el señor Baron Cohen innovó en este campo del humor. Él no es el precursor de este tipo de comedias, pero sí fue la persona que la internacionalizó y que la ha llevado a un punto de desarrollo muy amplio. Entonces, este tipo de comedia también ha sido adaptada por otros creadores más recientes. Entonces, yo les podría hablar, por ejemplo, de Eric Andre Show, que si no lo han visto, búsquelo por YouTube. Y allí se presentan unas situaciones bastante bizarras, por decirlo de alguna manera, pero que finalmente te sacan la risa en medio de la incomodidad. O si de pronto quieren otro referente más como de YouTube para más adolescentes, no sé si alguna vez han escuchado de Joji, que ahora es cantante. Él tenía un canal en YouTube que se llamaba Filthy Frank y hace unos chistes muy buenos. Ese señor, él creo que es japonés, es muy muy talentoso. Entonces es un humor que se asemeja al que Sacha Baron Cohen desarrolló
con sus proyectos en Borat y en Bruno. Pero bueno, ¿por qué considero que esto es una característica de un genio? Es muy difícil, y retomando el tema de la improvisación, es muy difícil que una persona, listo, entreviste a otra, porque eso hace, él no solamente tiene que meterse en el personaje como actor, sino que tiene que meterse en el personaje como un reportero. Y en medio de la entrevista, aprovechar los temas que van surgiendo y sacar chistes. Pero estos no son chistes fáciles ni nada, sino que son chistes sumamente inteligentes y con una carga de sátira, de humor negro, de crítica muy pesada. Y roza con lo denso, pero es brillante. Entonces yo sí considero que no cualquiera puede hacer eso. Pero bueno, no todo obviamente es bueno dentro de la película. La película fue grabada como un documental, entonces a mucha gente se le engañó diciendo que iban a ser parte de un documental, que esas entrevistas pues iban a ser parte de eso. Y pues claro, la gente se rebotó. Los primeros que se rebotaron fueron los del pueblo en Rumania, donde en la primera como secuencia de la película dice: ese es mi vecino, él es como soldador y abortista. Entonces claro, cuando la gente fue a Rumanía a preguntar, bueno, y o sea, ¿qué tal les pareció esto de Borat? La gente pues odia eso, que hayan dicho eso, no, yo no soy ningún asesino, ni ningún criminal, ni nada de eso. Entonces, bueno, por ahí se ganaron una demanda como de 36 millones de dólares, aunque bueno, el recaudo fue increíble para una película que si usted ve, usted dice, no, pero esto tiene que ser un chiste. Y sí, definitivamente es un chiste muy bueno, porque recogió 260 millones de dólares en la taquilla de ese tiempo, eso fue hace 14 años, y pues para una película con un presupuesto tan bajo, pues no sé, me parece una ganancia muy buena. Great success. La cosa es que tras ese odio vinieron las denuncias. El instructor de conducción los denunció. El del rodeo también los denunció. Lo demandaron desde varias partes, cosa que aprovechó precisamente para decir en sus discursos. Oigan, otra cosa que les recomiendo, vean los discursos de premios de este hombre. El man se manda unos discursos, pero no solamente cuando recibe premios. En El Dictador, en la película, al final hace una crítica sumamente puntual a lo que es el terrorismo en el mundo, de cómo se ve el terrorismo en el mundo, y le manda una pullita sumamente afilada a Estados Unidos. Es disfrutable. Esa película tiene sus momentos buenos, unos no tanto, pero ese discurso del final me pareció que dio en el clavo. La cosa es que el gobierno de Kazajistán también dijo, no, es que están dando una mala impresión, pero no sé si han escuchado esa frase de que no hay cosa como la mala publicidad, y efectivamente, después como que el man salió con un comunicado de prensa a decir que todo eso era como un montaje de sus enemigos Uzbekistán, porque el man odia a sus vecinos, el país vecino Uzbekistán. Entonces, bueno, finalmente eso terminó atrayendo a varios turistas a Kazajistán para conocer más de la cultura. Entonces ahí como que compensó un poco. Si de pronto usted, señor o señorita oyente, está interesado o interesada en conocer un poco más del trabajo de este hombre, puede verlo pues en sus películas originales, como son pues la de Ali G, la de Borat, la de Bruno, la de El Dictador, donde encarna al general Aladín. También hay una que es como un espía y tiene un hermano. Bueno, esa no, digamos que tiene un par de escenas que son chéveres, pero pues no, digamos, no me atrevería a recomendarla. Pero también ha trabajado pues en otros campos del cine. Trabajó en una de las películas de Tim Burton. Ha estado en Sweeney Todd con Johnny Depp y bueno, con el combo que siempre manejaba el señor Tim Burton con Alan Rickman y con Helena Bonham Carter, bueno, su esposa. Y también en Alicia a través del espejo, que él es el relojero, donde más lo vi. Hay una película que me quiero ver que se estrenó, no sé, sí, se estrenó en estos días o está próxima a estrenarse, no sé, que se llama El Juicio de los Siete de Chicago. A mí me gusta cuando un actor de comedia se mete en papeles dramáticos. Y creo que esta es una buena oportunidad para ver qué tanto, aunque él también actuó en Los Miserables, entonces puede que no sea su primer trabajo dramático, pero sí quiero verlo en esa película. Y lo digo porque disfruté mucho lo que hizo Jim Carrey, por ejemplo, en El Número 23 o en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿En qué otra película? En The Truman Show. Entonces, a veces ese actor que uno encasilla en comedia hace muy buenos trabajos en drama. Y no me voy a meter, digamos, por el caso de Adam Sandler porque yo no considero que él sea mal actor, pero no sé, como que hace películas muy fáciles. Pero bueno, volviendo al punto,
Ya mañana se estrena la segunda parte de Borat. Creo que va a ser difícil que llegue al nivel. Digamos que mis expectativas no son altas, sobre todo porque ahora mucha más gente conoce el personaje de Borat. Entonces va a ser más difícil que logre ganarse como la confianza, sobre todo porque la gente trataba al personaje a Borat con condescendencia porque venía de una, pues sí, de una cultura que desconocían. Entonces muchas veces bajaban como los taches y se lograban abrir mucho más, dejando ver pues estas características de racismo, de homofobia, de machismo. Entonces digamos que creo que eso va a ser más difícil en este caso, pero pues vamos a ver qué logra hacer este genio de la comedia. Así que bueno, pues esa es la recomendación que les quiero dejar hoy en este episodio de Alternativos, que espero que hayan disfrutado, que lo dejen saber ahí en la caja de comentarios que tenemos YouTube. También estamos en Facebook, en Instagram como Productora Distrito Podcast o bueno, Alternativos Podcast. También si llegamos a una buena cantidad de likes o comentarios, es posible que subamos algún contenido haciendo el bailecito, ese bailecito de Borat que me encanta, que es muy chistoso. Y pues bueno, que no se pierdan el trabajo de este genio de la comedia, voz del Rey Julien XIII Gordas, para que sigan conociendo el gran talento que tiene este hombre, los trabajos que ha hecho, en la forma en que ha logrado innovar en el mundo de la comedia, que también sigan viendo Alternativos para que les sigamos recomendando buenas historias, que en realidad es una perspectiva muy personal esto de Borat, pero desde lo que es Annie se las recomiendo. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Annie, esto fue Alternativos. Chao, chao.